Dice la palabra de Dios, versículo 13 de capítulo 2 de Marcos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, porque hay otro evangelio que dice al arrepentimiento, pero eso es en Lucas, sino a pecadores. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, ayúdanos en nuestras necesidades, cuida mis labios y también los oídos de los que están aquí presentes para que la enseñanza pueda llegar. Te agradecemos porque tú eres glorificado por el evangelio predicado, dependemos de ti absolutamente y confiamos en que tú vas a usar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hace algunos años comencé a escribir una historia que la dejé por la mitad, alguna vez la voy a continuar. Se llama Dos amigos y está basada en Números capítulo 21, que es un pasaje, versículos 4 al 9, es un pasaje que nos enseña que hubo una plaga en Israel, en el desierto, a través de serpientes que mataban a las personas, los mordían y los mataban. Era un castigo de parte de Dios por la desobediencia del pueblo. En mi historia, estos dos amigos habían crecido juntos y ahora estamos muchos años después, en Números capítulo 21, que nos enseña que las personas que eran mordidas por la serpiente y miraban a la serpiente de bronce que Dios le mandó a Moisés construir para que ellos miraran y fueran sanados, las personas que miraban a la serpiente eran sanadas de su mordedura, de la mordedura del veneno de la serpiente. Así que la historia relata a estos dos amigos, uno de ellos finalmente miró y fue sanado y animó a su amigo a que mirara a la serpiente, pero su amigo estaba dentro de la carpa sufriendo dolor y decía, mirar a una serpiente, un pedazo de bronce no me va a ayudar para nada, no me va a sanar para nada, pero te aseguro que sí, lo hizo con mi vida. Es un cuento ficticio, pero es una idea de lo que pasó en ese momento. En esa historia, esa plaga estaba matando a las personas y aquellos que negaban su condición morían. Aunque tuvieran dolor y aunque estuvieran viendo lo que les estaba pasando, morían porque no accedían o no querían mirar aquello que les podía sanar. Eran absolutamente necios a la realidad de su condición que les aproximaba a la muerte. Así que imagínense la idea de que alguien, estando mordido por una serpiente, teniendo a la vista allí fuera de su carpa un elemento que podía salvarles y que podía recuperarles y que no miraran allí a eso, sería una completa necedad. De hecho, Jesús usa ese pasaje en Juan capítulo 3, cuando dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, la muerte de Cristo en la cruz es la solución al problema del hombre. Y en este pasaje vamos a ver a una persona, Leví, y a un montón de personas que le conocían, que están juntándose con Jesús y que saben que son pecadores y que saben que están separados de Dios, y un grupo de personas que se creen religiosos, que son religiosos y se creen que están relacionados con Dios, pero no lo están. Así que podrá parecer insistente que se reitere el tema del pecado y el perdón de pecados cuando avanzamos por Marcos, pero quiero recordarles que ese es el punto del Evangelio. El Evangelio comienza diciendo este es el Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego el Señor Jesucristo comienza predicando el Evangelio del reino de Dios. A través de todas las historias en el Evangelio, lo que Marcos quiere es recordarnos que Cristo puede perdonar los pecados y que este es el tema del Evangelio.
dos grandes secciones en el Evangelio de Marcos, los primeros 8 capítulos, que muestran que Él es el Hijo de Dios a través de las sanidades y los milagros que hizo, y luego los 8 capítulos finales que muestran básicamente que Jesús es el Hijo de Dios porque va a la cruz a morir por nuestros pecados. Una de las pestes más relevantes, diría la más importante, del pecado en el hombre es la autojustificación y la propia autosuficiencia espiritual. Ya vimos nosotros que el pecado es como la lepra. Ya vimos nosotros que Jesucristo puede perdonar los pecados. Pero una de las características más importantes del pecado, de la enfermedad del pecado, de la pandemia del pecado que todos tenemos, es la autojustificación, es la autosuficiencia. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que el Señor Jesucristo vino para desenmascarar la religiosidad. Y también lo hizo obviamente de muchas maneras, pero especialmente desenmascaró la religiosidad de las personas al exponer el contraste entre pecadores arrepentidos y pecadores no arrepentidos. Todos somos pecadores, pero hay pecadores arrepentidos y hay pecadores no arrepentidos. Y la incesante actitud de Cristo de involucrarse con los más rechazados y con los más desconsiderados de su tiempo fue una de las lecciones más contundentes de la gracia de Dios a través de su Hijo para salvar. Es continuo la relación que Cristo tuvo con las personas más despreciadas, con aquellos que no tenían interés en juntarse, que eran rechazados por los demás. Cristo lo hizo abundantemente, muchas veces, fue acusado incluso en 2 ocasiones de ser borracho, de juntarse con los pecadores, y de hecho al final de su vida, cuando era juzgado frente al concilio que le llevó a la cruz, dijeron, a los pecadores recibe y come con ellos. Esa era la forma que identificaban a Cristo. Pero Él vino para eso. Él vino para identificarse con los pecadores y vino para exponer la religiosidad de los que no se creen pecadores. Y es lo que estamos tratando de ver, pero es el propósito de salvar. Así que el relato de hoy nos va a mostrar que es importante, es muy importante, porque Jesús ya sabemos que Él puede perdonar los pecados, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 2 al principio, cuando sanó al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dije, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Bueno, para que vean que yo puedo perdonar pecados, ¿qué es más fácil hacer? Hacer que el paralítico camine o decir que perdone pecados. Bueno, para que sepan que yo puedo perdonar pecados, levántate y andá. Si puedo hacerlo más difícil, puedo hacerlo esto que parece más fácil, que es el perdón de pecados. Así que ya sabemos que Él puede perdonar pecados. Pero lo que este pasaje va a mostrar, versículos 13 al 17, es básicamente que solamente son perdonados los pecados de quienes confiesan sus pecados y se arrepienten. Él tiene poder para salvar. Jesús tiene poder para perdonar pecados. Él puede perdonar pecados, pero solamente son perdonados los pecados de los que los confiesan y admiten su pecaminosidad delante de Dios. Porque es muy fácil pensarlo de otra manera. Bueno, Jesús perdona los pecados. Yo creo que Jesús perdona mis pecados. Pero no está admitiendo su condición de pecador. No está admitiendo su condición de pecaminosidad delante de Dios. Y esto es lo que está tratando de mostrar Cristo aquí. Porque las personas que están observando a Cristo aquí, vamos a ver que seguramente eran personas que vieron a Jesús sanar al paralítico y decirle tus pecados son perdonados. Porque en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay evidencias en el relato, especialmente en el evangelio de Mateo y en el de Lucas, hay evidencias de que esto ocurrió inmediatamente después de la sanidad del paralítico y la salvación del paralítico. Eso ocurrió dentro de una casa y ahora Jesús sale de la casa. Por eso dice el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Se acuerdan? Estaba en el mar hablando con los pescadores, los trajo, luego les predicó, entró en la sinagoga, luego fue a la casa de Pedro y ahora salió otra vez,
predicó, habló con el hombre que estaba leproso, y luego otra vez en la casa, donde sanó al paralítico, y ahora otra vez sale en Capernaum. Capernaum era esta ciudad tan importante, este pueblo tan importante, es la base de operaciones del Señor Jesucristo, y seguramente era el pueblo donde estaba Leví, que ahora vamos a considerar. Así que quiero que observen los primeros dos versículos, versículos 13 y 14, quiero que aprendamos cómo Jesús vino a transformar vidas. Jesús vino a transformar vidas. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. El hecho de que Jesús vino a transformar vidas, lo que yo llamo aquí la transformación de vidas, tiene sentido llamarlo así cuando entendemos o apreciamos quién era Leví. No sabemos cuándo cambió su nombre, ni por qué cambió su nombre, pero Leví es el autor del Evangelio de Mateo, es Mateo. Leví era hijo de Lea, que era una de las esposas de Jacob. Y la tribu de Leví eran los levitas, pero este tenía un nombre, se llamaba Leví, era un judío, pero luego se hace llamar Mateo. Quizá él mismo cambió su nombre, no sabemos por qué, pero tenía el nombre y escribió un evangelio. Y para pegar un salto, para después volver hacia atrás, en el caso de Leví, quiero que piensen que este hombre que está aquí, sentado y que es transformado, ha sido transformado de tal manera que llegó a escribir el primer evangelio, el evangelio de los judíos, el evangelio de Mateo. 28 capítulos, el evangelio más largo. Este es el tipo de vida que cambia a Cristo, es lo que hace en la vida de las personas transformadas. Ahora, ¿quién era Leví? Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, que son los impuestos. Este hombre cobraba impuestos. Era un recaudador de impuestos y necesitamos entender lo que significaba en ese tiempo ser un recaudador de impuestos para ver por qué decimos que Jesús transforma vidas. Así que les doy un poquito de contexto, presten atención, es simplemente un contexto muy pequeño histórico para que luego entendamos por qué estaban tan molestos los religiosos. Cuando Cristo vino, los romanos eran los que gobernaban Israel. Era el imperio romano, incluía Palestina, incluía todo Judea, y obviamente gobernaban con fuerza y gobernaban con mucho poder, y ellos eran apoyados por títeres políticos, gobernadores que ellos ponían en las diferentes provincias del imperio. Esta era la provincia de Judea, y ponía algunos títeres políticos. En este caso era Herodes Antipas, que ni siquiera era judío, no era judío, era de la tribu de Saúl, era descendiente de Saúl, de edomita. Y los edomitas eran obviamente odiados por los judíos, y los judíos odiaban también a los edomitas. Había una disputa muy grande a través de muchos años, la historia entre Jacob y Esaú. Así que los romanos gobernaban, tenían títeres políticos, en este caso Herodes, que ni siquiera era judío, así que odiaban al rey que había puesto y odiaban a los gobernantes. Lo que hacía Roma, subastaba impuestos al mejor postor, es decir, hacía concesiones de impuestos. Bueno, ¿quién quiere trabajar como cobrador de impuestos? Y había que tener cierta cantidad de dinero para decir, yo quiero tener una, ¿cómo se llama? Aquí las pizzerías que tienen, las diferentes franquicias. Yo quiero tener una franquicia. Entonces iba, ponía plata y le daban la credencial de cobrador de impuestos. Entonces el impuesto lo cobraba, lo daban a los romanos, pero él podía sacar bastante dinero para sí mismo. Así que los que compraban las franquicias se hacían ricos. Leví era un judío que se convirtió en un recaudador de impuestos para los romanos y por supuesto es visto como que un traidor, es un vendepatria, es un asqueroso. Este tipo está cobrándonos impuestos y
escuchen, cobraban impuestos de todo tipo. Si a usted se le ocurría sentarse en la esquina y usted venía caminando y tenía zapatillas blancas, usted tiene que pagar un impuesto porque tiene zapatillas blancas. Al otro día venía con botas negras, usted tiene que pagar impuestos, tiene botas negras. ¿Pero quién dice? Los romanos. Su carro tiene ruedas de qué tamaño? Bueno, tiene que pagar impuestos porque hay impuestos por este tamaño. Y así cobraban impuestos por lo que se les ocurría. Y se ponían en un puente, se ponían en una calle, se ponían en una esquina y cobraban los impuestos. Y por supuesto estaban protegidos por los soldados romanos. Entonces era odiado por los compatriotas, porque se aliaba con los gentiles que eran impuros y extorsionaban al mismo pueblo. Entonces ser recaudador de impuestos era considerado lo más despreciable que había. Era la peor lacra de los judíos, es ser cobrador de impuestos. A tal punto que los judíos decían que si uno tocaba a un recaudador de impuestos, toda su casa era impura. Y los judíos decían que a un recaudador de impuestos se le podía mentir. Acuérdense que los 10 mandamientos decían no dirán falso testimonio. Pero los judíos decían, a un recaudador de impuestos se le puede mentir, porque son lo más asqueroso que hay. Entonces, los hombres como Leví se enriquecían grandemente a costa de sus compatriotas, que eran vasallos del Imperio Romano, estaban vendidos, eran chupamedia de los romanos, como decimos nosotros, y eran súbditos de un rey pagano y estaban dañando a sus propios compatriotas. Con el dinero como su Dios, Leví era un paria social y estaba espiritualmente arruinado, porque lo hacía por codicia. Obviamente que lo hacía por codicia. Zaqueo era también un recaudador de impuestos. Devolvió cuadruplicado lo que había robado. Vendió su alma al pecado y al egoísmo, Leví. No tengan la menor duda que este hombre que vivía en Capernaum y había sabido todos los milagros de Cristo y había visto toda la gente que seguía a Cristo y sabía que Jesús perdonaba pecados, que cuando Jesús pasó por al lado de él y le dijo, sígueme, Lucas dice que dejó todo, dejó absolutamente todo y le siguió. ¿Cómo es posible que un hombre haga una decisión como esta? Porque Jesús tiene poder para transformar vidas. La vida de Leví, la vida de Mateo fue transformada. Y lo destacable de este encuentro es que no fue Leví a buscar a Jesús. Jesús fue a buscar a Leví, porque eso es lo que pasa siempre con los pecadores. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Pablo dice a los Gálatas, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Él. Dios es quien busca a los pecadores. Jesús busca a los pecadores. Y Él quiere llamar a sí mismo a los que Él quiere. Leví dejó absolutamente todo. Esta es una situación muy similar a la que ya hemos visto. Los discípulos, cuando estaban pescando con su padre, cuando estaban allí, Jesús les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Dejaron sus redes y le siguieron. La suegra de Pedro estaba enferma, y cuando Jesús la sanó, se levantó y enseguida les servía. Esto es una evidencia de un discipulado, de que alguien que realmente es transformado sigue al Señor Jesucristo. Pero fíjense, porque es interesante que entendamos que si bien Jesús tiene poder para salvar y cambiar a las personas, tenemos que entender que Jesús no usa los métodos distintos a los que nos manda a nosotros. Observen lo que dice en versículo 13. Dice que volvió a salir al mar, toda la gente venía a él y él les enseñaba. Ya leímos en capítulo 1, versículo 14, que cuando Jesús vino, después que Juan fue encarcelado, vino predicando el evangelio del reino de los cielos, de Dios, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que Cristo estaba haciendo era predicando la palabra de Dios. Sí tenía poder para decir a alguien que le siga y lo hacía. Pero lo que estaba obrando en el corazón de las personas era el mensaje del evangelio. Arrepiéntanse. Leví estaba escuchando que tenía que arrepentirse de sus pecados y que tenía que seguir a Cristo. De eso se trata el evangelio. De eso se trata la transformación de una vida. De que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, escuchando lo que la Biblia dice
y siguiendo al Señor Jesucristo. Es el Evangelio del arrepentimiento. Es decir, que la respuesta de Leví a Jesús tuvo que ver con un llamado de Jesús, pero estrictamente relacionado a la predicación. Pablo dice en el libro de Corintios que a Dios le agradó salvar a los creyentes, las personas salvadas, por la locura de la predicación. Porque todos sabemos que Dios es soberano, creador de todas las cosas, y podría hacer que las personas en un momento sean transformadas. Pero la predicación es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque nosotros predicamos que un hombre que es Dios vino a este mundo y fue clavado en la cruz, sangró hasta morir, y decimos que esa es la forma que un ser humano se puede salvar. Pablo dice, es una locura. Es una locura la predicación. Por eso todas las religiones, hay dos religiones en el mundo, el Evangelio y todas las demás religiones, que dicen que uno tiene que hacer algo, tiene que portarse bien, tiene que ir a la iglesia, tiene que leer, tiene que hacer una caminata, tiene que confiar en esto, tiene que hacer lo que sea para poder ser salvado. Eso es lo que yo puedo hacer. Pero la salvación es lo que Cristo hizo por mí, porque yo no puedo hacer nada. Y Leví no podía hacer nada, era despreciado, rechazado, nadie lo quería, era absolutamente despreciado, era odiado, no tenía ningún tipo de esperanza en la sociedad. Pero Cristo le ofreció esperanza. Esta es la obra de Dios. Y por supuesto Jesús le dijo, sígueme, porque Jesús puede ver el corazón, ¿no? Juan 2:25 dice que Él no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el corazón de los hombres, porque Él sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Él puede ver y puede escuchar nuestros pensamientos como ustedes escuchan mis palabras ahora. Y yo creo que Jesús estaba viendo y conocía el corazón de Leví. Un tipo que estaba cada vez teniendo más plata, pero su corazón estaba cada vez más lejos, cada vez más triste, cada vez más angustiado, sin ningún tipo de esperanza. Y de repente escucha a Jesús que le dice, sígueme. Qué precioso. Yo disfruto estudiando esto, disfruto leyéndolo y imaginando, porque es una narración, una historia. Qué precioso estar tan cargado, estar tan angustiado, estar tan triste, estar tan vacío, estar tan hundido en la angustia y el temor y la tristeza y la realidad de la muerte, y que Dios se aparezca y te diga, seguime. Yo te perdono tus pecados, pero seguime. No hay nada que se compare a esto. Jesús transforma vidas. La religión no lo hace. El pastor no lo hace, la iglesia no lo hace. Pero Jesús lo hace, pero lo hace a través del Evangelio. En segundo lugar, Jesús vino a atraer a los pecadores hacia Él. Versículo 15, miren lo que pasó, porque a mí esto me encanta. Es una de las escenas más lindas, me encanta esta escena. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, ¿de quién? De Leví. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que les habían seguido. Había dos clases básicamente de recaudadores de impuestos. Unos que eran sumamente ricos y tenían sus casas bien alejadas de la sociedad porque nadie los quería. Y otros que no eran tan ricos, pero tenían sus casas grandes, cerca del pueblo. Probablemente Mateo era uno de estos, porque las personas le siguieron a Jesús y Leví le invitó a su casa. El Evangelio de Lucas, en capítulo 5, cuando relata este pasaje, dice que le hizo un gran banquete. Y todos los que estaban allí eran también publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, se llamaban publicanos también, estaban allí. Me encanta esto. A mí me encanta porque yo supongo que Leví, las compañías que tenían, eran compañías iguales a él, porque nadie se quería juntar con él. Así que los que se juntaban con Leví eran como Leví. Eran todos codiciosos, eran todos recaudadores de impuestos, eran todas personas que amaban el dinero. Y ahora, cuando Leví se convierte, uno piensa que diría, bueno, ya no puedo hacer más esto, no puedo tener más, no puedo juntarme más con esta gente. No, ¿cómo voy a andar? Pero los invitó a todos a su casa. Y dice el pasaje que muchos le habían seguido. Se llenó la casa de Leví de personas como él, pecadores, que necesitaban a Cristo. Seguramente porque conocían a Leví, pero me gusta pensar que ellos vieron la transformación de Leví. Este tipo está dejando todo. Realmente está dejando todo. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en la vida de este hombre?
Por eso mencioné que Lucas dice que hizo un gran banquete, y también Lucas dice algo que no dice Marcos, que había mucha compañía de gente que le seguía, de publicanos y pecadores. Como dije, los publicanos eran los del mismo oficio de Leví. Y lo que está pasando acá con este avivamiento es que está desmantelando la mafia de Galilea y está atrayendo a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Por qué dice los publicanos y pecadores? Si somos todos pecadores. Bueno, Marcos está escribiendo de acuerdo al vocabulario que todos entendían. Todos podían saber que son pecadores delante de Dios, pero cuando Marcos habla de los pecadores en este contexto, eran todos los que no vivían, los pecadores eran todos los que no vivían de acuerdo a las reglas de los religiosos de ese tiempo. Los fariseos, las personas religiosas, las personas que marcaban la forma de vida que uno tenía que tener, todos eran estos pecadores, eran los malvados. Hay un libro de tradiciones de los judíos que se llama Mishnah, y este libro de tradiciones menciona entre los pecadores, los que están aquí, o que describe a los pecadores que Marcos menciona, y los otros evangelios, como personas que eran jugadores, es decir, apostadores, prestamistas, personas que violaban el día de reposo, que no guardaban el día de reposo, pastores de ganados, que eran considerados impuros, recaudadores de impuestos, ladrones, matones, ejecutores, ¿sí?, que mataban personas, borrachos, prostitutas. O sea, toda la escoria de la sociedad, la gente común, eran considerados pecadores. Así que tiene una idea de la gente que estaba en la casa de Mateo en este momento. Eran personas que según las creencias de la época, estas personas nunca podrían llegar al cielo. No había forma de que llegaran al cielo. No había forma de que tuvieran el perdón. Pero lo que el pasaje nos enseña es que a través de Jesucristo, estas personas lograron la salvación y los que creían que tenían la salvación no la alcanzaron. O por lo menos muchos de ellos no la alcanzaron. Y también me parece fascinante lo que dice acá, que este es un tema, sería un asunto para otra enseñanza un poco, o para una charla. Me parece fascinante que dice que estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Ahora, no se imaginen una mesa como las nuestras que nos sentamos con silla. La forma es que las mesas eran bajitas y las sillas donde estaban sentados eran reclinatorios. Lo habrán visto en alguna imagen. La persona se recostaba con sus pies sobre un sofá y tenía un apoyabrazo donde apoyaban y comían con la mano, ¿sí?, todo alrededor. La gente estaba tirada y comían como se come en el Oriente, así, ¿no? La costumbre. Así estaban, Jesús estaba reclinado, estaban entre ellos todos allí. Pero me encanta a mí que dice que también sus discípulos estaban con ellos. Me encanta esto. Porque Jesús no solamente tiene un ojo en los pecadores, pero también tiene un ojo en sus discípulos y les está enseñando. ¿Ustedes creen que los discípulos no tendrían algún tipo de escrúpulo de entrar a la casa de Leví? Y que después, más adelante vamos a ver que lo elige como apóstol. ¿Piensan que no tendrían problema? Pero estaban siendo enseñados. ¿Qué estaban aprendiendo? Si ustedes quieren alcanzar a las personas, van a tener que juntarse con las personas que necesitan. Nosotros a veces somos muy elitistas. Escogemos las personas a quienes les queremos hablar del Evangelio. Escogemos las personas con quienes relacionarnos. Pero las personas que necesitan a Cristo son aquellos que todos necesitan a Cristo y tenemos que acercarnos. Ese vecino que no queremos ver, ese compañero de trabajo que es tan asqueroso, esa otra persona que siempre me trata mal, ese otro que pasa hablando de groserías, necesitan el Evangelio. ¿Quién se va a acercar a ellos? No tengo dudas que estaban aprendiendo los discípulos. No tengo dudas. Jesús atrae a los pecadores hacia Él. Lo hace Jesús con el Evangelio, pero también lo hace a través de aquellos que, siendo transformados, podemos alcanzar a otros con el Evangelio y mezclarnos entre ellos. No está diciendo que mezclarse para pecar con ellos. No va a ir a meterse a
a un lugar inmoral o ir a jugar al casino para alcanzar a las personas que están jugando al casino. No, se va a drogar para alcanzar a los drogados. No tiene que ver con eso, pero va a estar en las personas cercanas para hablarles. Porque Jesús atrae a los pecadores, los atrae. En tercer lugar, observen ahora que Jesús vino a exponer la insolencia de los religiosos. Versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, ya era bastante que estuviera con ellos, pero viéndole comer, dijeron a los discípulos, hasta ese momento tenía 4 nomás, los que habían escogido junto al mar, le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ahora, no crean que ellos estaban dentro de la casa. Ya saben que la casa de un publicano era lo más inmoral que había. Así que me imagino yo que estaban cerca de la puerta, en la ventana, y psst, ¡hey! Psst, Pedro, vos, el que vende pescado, vení. ¿Y este qué está haciendo acá? O sea, estaban fuera, no estaban dentro. Los escribas y los fariseos se escandalizaron. Ahora, estos escribas y fariseos, ahora voy a explicar quiénes eran, rápidamente, ellos estaban en la casa donde el paralítico fue sanado y donde Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, no podían negar por la evidencia de que los pecados del paralítico habían sido perdonados porque Jesús le dijo, levántate y anda. Así que este hombre puede perdonar pecados. ¿Dónde se supone que va a estar alguien que puede perdonar pecados? Con los pecadores. Con aquellos que necesitan. Entonces, el punto principal o el punto que domina, dominador común en todo esto, aquí, es básicamente este, que la religión se escandaliza de la gracia de Dios. Cuando uno es religioso y no tiene amor por los pecadores, se escandaliza cuando alguien se está acercando a alguien y dice, ¿cómo te juntás con este para hablar con esta persona? La religión se escandaliza de la gracia de Dios. No puede admitir, lo que estoy diciendo es esto, que la religión no puede admitir que ningún tipo de mérito sea la base para ser aceptados por Dios. No me digas que no tengo que hacer nada para ser perdonado. Yo he escuchado esto muchas veces. Ah, sí, es fácil, ustedes lo hacen. Pido perdón por mis pecados, sí. Y lo único que tengo que hacer. Es tan fácil, tan sencillo, porque fue tan costoso. Costó la vida de Cristo en la cruz. Pero aparte, es la única forma posible, porque ya lo leímos hoy. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, que si yo pudiera ser salvo por lo que hago, entonces Dios tiene una deuda conmigo. Y la deuda la paga salvándome. Pero Dios no es deudor de nadie. Pero al que no obra, al que no hace nada, pero cree que Dios le puede perdonar, su fe le es contada por justicia. Dios dice, yo te perdono. Porque está confiando en el único regalo que puede hacer una persona salva de sus pecados. Entonces estos fariseos que creían que tenían méritos se escandalizaban de la gracia de Dios. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos, nosotros usamos la palabra fariseo hoy para referirnos a un soberbio, ¿no? Una persona hipócrita. Los fariseos eran judíos muy devotos, principalmente de la clase media, porque había fariseos y habían saduceos. Si ustedes leen los evangelios van a ver que había fariseos y saduceos. Los saduceos eran de una clase un poco más alta, se codeaban con el rey, con Herodes y con todo esto, eran políticos también. Pero los fariseos eran como de clase media, pero ellos agarraban la ley de Moisés y la seguían estrictamente. Se centraban en aplicar la ley a la vida diaria, mantenían la pureza ritual, evitaban a todas las personas que no cumplían la ley. Y Jesús los criticó a ellos. Los criticó profundamente porque ellos se enfocaban en las reglas externas. En otro pasaje, en el Evangelio de Lucas, en este mismo relato del Evangelio de Lucas,
les dice a ellos, no vine a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, tengan misericordia a los pecadores y no les exijan algo que nadie puede cumplir. Porque ellos hacían eso. Y Cristo los criticó. Porque se enfocaban en lo externo en vez de mirar el corazón de la necesidad. El corazón de las personas, lo que importaba. Y entonces no solamente no podían aceptar esto, sino que criticaban a Jesús por asociarse con los pecadores. Y porque desafiaba las reglas del día de reposo, como ya vamos a ver. Pero antes de mirar a estos fariseos, y ya llegando ya casi al final, pero antes de mirar y acusar a estos fariseos religiosos, y decir, ¿cómo pueden hacer esto? Pensemos que muchos, si no la mayoría de nosotros, no pasamos mucho tiempo con pecadores. Además, muchos de nosotros pensamos como los fariseos modernos. Somos como el fariseo de Lucas capítulo 18, que dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, ni soy como esta persona. No soy como este publicano que está acá, porque había un publicano que estaba golpeándose el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. El fariseo decía, yo no soy como este. Nosotros muchas veces pensamos que no somos como otros. Somos súper santos. Pensamos que Dios tiene suerte de tenernos en su equipo, ¿verdad? Dios tiene suerte de tenerme a mí. Y le decimos a Dios, yo hago todo esto en la semana, yo oro, leo mi Biblia, hago todo esto. Así que ojo de acusar a los fariseos antes de pensar que quizás muchos de nosotros nos comportamos como ellos en algunas oportunidades. Porque, claro, yo me voy a poner al lado de los pecadores. Yo tampoco soy como estos pecadores. Bueno, pero entonces sos como los fariseos. No, tampoco soy como... Entonces, ¿qué sos? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Porque el Evangelio es una lucha entre la gracia y todo lo demás. O te considerás como estos pecadores publicanos, o pensás que sos una persona que tenés todos los méritos para que Dios te acepte. Es así, como recién dije, ¿es la gracia o las religiones? La gracia de Dios es sin mérito alguno y las religiones que se basan en cumplir reglas es la diferencia entre la fe y las demás religiones que se centran en las obras, entre lo que Dios ha hecho y lo que las demás religiones ven como logros humanos para salvarse. Como dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo que Jesús vino a justificar a los pecadores, no a los que creen que se lo han ganado el perdón, sino a aquellos que creen que no lo pueden tener. Y estos religiosos acusaron a Jesús de una práctica habitual. A Jesús no le importaba que lo identificaran con esto. Y por eso dije 2 veces más en Mateo 11, en Lucas 7, dijeron que era un comilón, borracho y que estaba con los pecadores. Lo acusaron de esto. Decían, es evidente, él pasaba tiempo con los pecadores. Así que aquí tenemos una exposición de nuestros corazones. Tenemos una exposición de nuestros corazones. O somos como Leví y estos pecadores, o somos como los fariseos que pensamos que no precisamos nada. Los dos grupos de personas nos exponen. Pero solamente hay una cosa que va a demostrar en cuál grupo nosotros definimos estar. Y esto es la última que vamos a ver. Jesús vino con una misión única. ¿Para qué vino Jesús? Dice el versículo 17, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús hizo 2 cosas. Usó una parábola y una declaración, o una analogía y una declaración. Y esta es una declaración que se conoce públicamente hasta el día de hoy. ¿Quién no ha escuchado esto? Los sanos no tienen necesidad de médico, hasta los políticos la usan. Pero fue dicho por Jesús. Y lo que hace 2 cosas. Esta declaración. Primero, expone la necesidad de los fariseos como la de todos nosotros. Y la segunda cosa que hace, deja muy en claro cuál es su misión, la misión de Cristo. Primero expone la necesidad de los fariseos como todos nosotros. ¿Por qué?
Muy sencillo. Es muy simple pero contundente, fácil de entender la analogía. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Yo no voy al médico si no estoy enfermo. Y si alguien va a un médico, el médico le dice, bueno, ¿qué lo trae por acá? No, nada. ¿Y qué siente? ¿Qué le pasa? No me duele nada. ¿Y por qué está acá? Porque estoy médico. Sí, pero no tenés necesidad, porque no estás enfermo. Muchas personas van así a Cristo. Sí, Jesús es Salvador, pero no ven su necesidad. No ven su condición como seres humanos. La Biblia dice que somos pecadores. Acuérdense que hace poco Jesús sanó un leproso y la característica de la lepra es que pierde la sensibilidad. Se quema y no se da cuenta que se está quemando. Se aplasta un dedo y no se da cuenta que se está aplastando y que se le está arrancando. Por eso hace el pecado también. Pierden la sensibilidad. Y hay personas que se sienten sanas. Si te sentís sano, Jesús no murió por tus pecados entonces. Es muy sencillo. Si no vas a Cristo es porque no consideras que sos pecador. Pero si vas a Cristo es porque vos entendés que no hay otra forma de tener la transformación que Leví tuvo que no sea yendo al Señor Jesucristo. Los fariseos podían ver el pecado porque decían, estos son todos pecadores y publicanos, pero no aceptaban la cura que Dios daba, porque eso significaba abandonar todos sus méritos. La gracia de salvación. Se aferraron a su religiosidad. Y todos nosotros estamos enfermos, somos pecadores. ¿Alguna vez codiciaste? ¿Alguna vez tuviste un mal pensamiento? ¿Alguna vez fuiste egoísta? ¿Alguna vez trataste mal a alguien? ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez desobedeciste a tus padres? ¿Alguna vez dijiste malas palabras? ¿Alguna vez miraste pornografía? ¿Alguna vez llegaste tarde a algún lugar donde tenías que estar temprano? ¿Alguna vez falsificaste algo? ¿Golpeaste a alguien cuando eras chico? ¿Te peleaste con amigos? Eso es pecado. Sí, pero eso es pecado. Pero si no hubieras hecho nada de eso, sos pecador igual. Porque esto lo traemos desde Adán. El apóstol Pablo bien podría haber tenido esta expresión de Jesucristo, aparte de citar la Escritura, por supuesto en Romanos 3, al declarar, no hay justo ni aún uno. Entonces aquí hay una verdad importante que yo quiero destacar, para ir ya terminando, que si sos justo, Jesús no tiene nada que ofrecerte. Yo te digo, Jesús no tiene nada para darte a tu vida si consideras que sos justo y que no necesitas nada. No tiene nada para dar. Yo no he venido a buscar a justos. Así que no te vino a buscar. Ni hace falta que te acerques a Dios, porque no lo precisas. Obviamente es un sarcasmo esto, porque no hay justo ni aun uno. Si crees que sos justo, estás tratando a Dios de mentiroso que dice que no sos justo y yo tampoco. Entonces la iglesia de Cristo no está formada por personas buenas, sino por los que saben que son malos. Personas que saben que no son justos y que saben que no pueden alcanzar la justicia de Dios. La iglesia está compuesta por personas que cuando han sido llamadas al arrepentimiento, se han arrepentido, han creído en Cristo y lo han seguido, como Leví lo siguió. Conclusión. La conclusión es preguntarte en qué lugar te encontrás. A vos te pregunto, ¿en qué lugar te encontrás? Si estuvieras enfermo, ¿irías al médico? Si estarías enfermo, ¿irías al médico? Y el pecado hace que nosotros perdamos la capacidad de darnos cuenta que somos pecadores. Tenemos que ir a Jesús. El diagnóstico del médico, el Señor Jesucristo, es que sabe que somos pecadores, no somos justos, necesitamos arrepentirnos, y si queremos tener comunión con Cristo y ser una influencia para otros pecadores, necesitamos ir a Jesús tal y cual somos, pedir perdón, arrepentirnos
y seguir a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta verdad, gracias porque recibes a los pecadores. Y te pido, Señor, que si hay aquí alguno que está enfermo de pecado, que se siente como Leví, que hoy pueda arrepentirse y pueda seguir a Jesús. Gracias, Señor, porque estamos seguros que siendo injustos y siendo pecadores, nos viniste a buscar. No hay ninguna duda que entramos dentro del grupo de personas a los cuales tú te acercas. Ayúdanos, te rogamos en el nombre de Cristo.